Muy buenas noches, amigos de la radio 104.9 Noticias Contigo. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial y vamos a hablar un poco sobre el tema que está ahora de auge, este problema de lo que es la eutanasia. Y pues bueno, entonces Marta Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniel. Un gusto saludarlo y a todos quienes nos acompañan en esta noche. Por favor, si nos cuenta un poco sobre eh, su experiencia como tal en el tema de lo que es a través del bienestar, a través de defender la vida. Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, como fundadora y directora nacional de la organización Familia Ecuador, desde 2017, hace apenas unos poco más de 5 años, hemos tratado de brindar material informativo a nuestra sociedad ecuatoriana sobre todos los temas que tienen que ver con la defensa de los valores, los principios y los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos, dentro y fuera del vientre materno. Cuéntenos a través de su fundación, como nos dice, está impulsando la información. ¿Qué opina usted de este caso que se está dando la eutanasia con Paola Roldán? Y sobre todo, si existe de parte de ustedes, ¿cuál es su posición de acuerdo a legalizar la eutanasia aquí en el Ecuador? Bueno, para empezar tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Está nuestro país, Ecuador, listo para iniciar este diálogo, más que debate, un diálogo sobre la eutanasia, con toda la situación muy sensible en cuanto a temas de seguridad, principalmente cuidando, preservar nuestra vida en las calles? Ecuador está en una situación emocionalmente delicada como para tener un nuevo debate sobre la muerte, digámoslo así, porque se ha tratado el aborto anteriormente. Hemos pasado por debates sociales muy sensibles, movilizando a todo el país. Nosotros a nivel nacional hemos trabajado en conjunto con más de 70 organizaciones en las 24 provincias, tratando de informar, más que imponer una postura, sino informar, porque muchas veces las decisiones que se toman pasan desapercibidas en el convivir diario de la ciudadanía, el ciudadano de a pie, desconoce y luego hay estas complicaciones y uno se pregunta en qué momento me preguntaron qué opinaba yo al respecto. Es importante poner en la mesa este tema antes de entrar en un conflicto de ideas o contraargumentos y quién está mal, quién está bien, quién está correcto o incorrecto. Es importante reconocer que en nuestro país hay un retroceso muy grande en cuanto a los legítimos derechos. Se ha permitido el asesinato de ecuatorianos por nacer y ahora se pretende descartar a los más vulnerables en el caso de enfermos terminales bajo un discurso, me atrevo a decir, muy manipulado en otros países sobre la eutanasia. La eutanasia actualmente es legal en 7 países, recientemente Colombia como el único país en Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y ahora Ecuador entra el debate. ¿Cuál es la situación actual de Ecuador frente a la eutanasia? No hay una ley que regule o legisle. Sin embargo, en el pendiente por tratar Código de la Salud, que esta asamblea que se instala el 20 de noviembre está próxima a tratarlo, debería considerar retomar ese debate para analizar realmente si este Código de la Salud, tal como se lo dejó pendiente en la asamblea anterior, tiene o no alternativas en cuanto a cuidados paliativos. Para empezar, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía o los entes competentes a esta temática para brindar una alternativa real que no implique terminar con la vida de ese paciente? Así es, como usted dice, hay que informar de estos temas y sobre todo hay que también informarles a las autoridades, digámoslo así, de que existen en otros países los cuidados paliativos, ¿no? Hoy, en pocos minutos, también tendremos la entrevista con una doctora que nos va a hablar de los cuidados paliativos para ver cómo está el Ecuador, ¿no? Sin embargo, una de las opciones, digamos, para estas personas que están con una enfermedad catastrófica o incurable es los cuidados paliativos. Alguien decía que los cuidados paliativos se dan en otros países, ¿no? De una manera muy, muy abierta y sobre todo que se tienen los recursos económicos para esto, ¿no? En el Ecuador hay que ver cuántas personas permanecen en cuidados paliativos, cuánto tiempo pueden permanecer. Hay mucha gente que incluso por temas de recursos realmente no los pueden tener en un hospital. Entonces,
hay que tomar en cuenta también eso. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema tan crucial como la eutanasia como fundación? Digámoslo así, no están de acuerdo con la eutanasia, más bien están de acuerdo con otros mecanismos como los cuidados paliativos. Es una postura muy delicada entrar en quién está a favor o en contra, porque al final el único perjudicado es el paciente. Nosotros estamos a favor de fortalecer y llegar a todas las ideas o opciones o alternativas que no impliquen como última salida eliminar la vida de ese paciente, indicando que es inútil como sociedad derrotista, no tenemos nada más que ofrecerle, es una carga y ofrecerle una alternativa, una falsa salida que es terminar con ese dolor cuando en realidad se le está ofreciendo terminar con su vida o llegar a esa conclusión. Sabremos o desconocemos realmente qué está pasando por la mente. Es muy difícil decirle tú no debes morir o tú tienes que morir así. Al fin y al cabo todos vamos a morir algún día. Sin embargo, para estos asuntos muy delicados, nosotros como sociedad estamos realmente valemos la pena ofrecer o vale la pena ofrecer una alternativa que implique quitarle la vida, porque se le está quitando la vida o se está permitiendo que esa persona realmente tire todas las esperanzas al piso, no tenga de quién recibir ayuda, vea que no hay quien ayude como sociedad o entorno familiar, se sienta una carga para sus seres queridos y diga, bueno, mejor me muero y aquí no pasó nada. Y como sociedad lo vamos a permitir. Nuestra postura es totalmente en contra a eliminar la vida de cualquier inocente o cualquier persona en un estado vulnerable, cualquiera que éste sea. Y hablando específicamente de las personas con una enfermedad que en estado terminal buscan realmente parar con ese dolor, así implique quitarse la vida, eso nos llama la atención a nosotros como sociedad. ¿Qué estamos ofreciendo actualmente en cuidados paliativos? Por ejemplo, cuando en otros países superan los $4,000 mensuales, y en Canadá, por ejemplo, la eutanasia, como es una sola ejecución, no cuesta más de $500. Es una contradicción o interposición muy abismal en cuanto a recursos económicos y en países como Canadá. Ni se diga cuál sería el costo en Ecuador de fortalecer los cuidados paliativos y cuál sería el costo de una eutanasia en Ecuador. Un sueldo básico, medio sueldo básico, es más accesible decirle, mira, por X valor acaba con tu vida y se acabó todo el sufrimiento. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo este debate, este diálogo? No, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos enviar? Queremos enviar un mensaje de que es más fácil descartar ecuatorianos que no nos sirven, nos representan una carga según quién. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién y cómo y cuándo merece o no quitarse la vida? Holanda es uno de los primeros países que tuvo la eutanasia legal y ahora en promedio hay 6,000 personas que han accedido a esto, ¿no? Imagínense 6,000 personas por año que acceden y es una gran cantidad. Incluso ese es el problema, digamos, ese es el miedo que se tiene. ¿Qué personas van a decir, me quiero quitar la vida porque no aguanto este dolor? No hay una escala de dolor como comprobable o medible, ¿no? Entonces, imagínense, alguien puede decir, incluso aquí en el Ecuador, no quiero seguir viviendo y de pronto hay esta opción. Entonces, ¿cuál sería para usted el siguiente camino que debemos dar, aparte de informar? Y sobre todo que ahora es un caso que se ha llevado ya a los medios de comunicación y que de pronto va a presionar la opinión pública para que la asamblea o los entornos judiciales se pronuncien. Actualmente tenemos una Corte Constitucional que ha desfavorecido totalmente los derechos constitucionales de los ecuatorianos. En los últimos 5 años se ha ido en contra del artículo 45 de la Constitución, en contra del artículo 66 de la Constitución. Ha demostrado esta Corte Constitucional que no necesita un ejecutivo, no necesita hacerle caso a un ejecutivo, no necesita mucho menos de la voz o el pronunciamiento de 137 legisladores, no necesita de una Asamblea Nacional, no necesita hacerle caso a la misma Constitución. Entonces tenemos un poder judicial bastante hermético, egocéntrico en ese sentido. Nos causa bastante temor que si sigue esa misma línea
en contra de los derechos fundamentales de los ecuatorianos, pueda abrir la puerta a la eutanasia y todo lo que esto, si no se regulariza, si no se toma comparaciones con otros países, donde se